Saludos chicos, me presento, mi nombre es Katilema, soy estudiante de Derecho y hoy les vengo a hacer una presentación acerca de los derechos digitales, la violencia digital y la protección de datos en Ecuador. Les comento que voy a hablarle lo que son estos temas, luego vamos a ver una pequeña infografía y lo que es a continuación, al final, en el caso que se tengan algunas preguntas o dudas, que me ayuden obviamente alzando la manito y haciendo sus preguntas, ¿ya? Este es un proyecto de vinculación que estamos haciendo en lo que es en nuestra carrera de Derecho, que es la seguridad más que todo y nuestros derechos, tanto en la niñez, en la adolescencia, cómo saber cómo es la protección de nuestros datos y obviamente cómo se maneja en Ecuador. Bueno, como primera parte, ¿por qué es muy importante este tema? Como ustedes saben, en la actualidad el uso del Internet se ha hecho prácticamente parte de nuestra vida y es algo ya cotidiano en cada uno de nosotros, manejar nuestras redes sociales o hasta niños pequeños ya existen aplicaciones en las cuales pueden usar solo los niños de edad, obviamente con autorización de los adultos. Esto ha generado también una necesidad de saber reconocer y proteger los derechos digitales, obviamente para los grupos más vulnerables que son niños, niñas y adolescentes, obviamente. Como ustedes saben, actualmente hay un aumento grave de violencia en línea, que hay muchos tipos de amenazas y esto nos hace más que todo conocer una normativa vigente en Ecuador y obviamente a conocer en la manera indebida que estamos manejando las redes sociales. Como segundo punto, vamos a ver eh, cómo se va formando esto. La tecnología es una herramienta que debemos usarla con muchos derechos y seguridad. Los entornos virtuales son parte fundamental de la vida diaria de niños, niñas y adolescentes. Obviamente el acceso a Internet es un derecho, pero conlleva muchos riesgos que debemos conocer, obviamente, y prevenir. También es necesario conocer los derechos, identificar la violencia y saber cómo se protegen nuestros datos en Ecuador. A continuación voy a tratar tres temas. Lo que les di fue una base de introducción en la que vamos a ir tratando todos estos temas. Primer tema que vamos a tratar que es derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. Nuestro segundo tema, violencia digital, los tipos, los riesgos y las consecuencias jurídicas que éstas conllevan. Y como tercer tema, la protección de datos personales en el Ecuador, que es el LOPDP. Vamos a empezar con el primer tema. Permítame. Derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. Primeramente, ¿qué son los derechos digitales? Los derechos digitales es proteger a las personas en el entorno digital, en todo lo que manejamos digitalmente. Es nuestro derecho a la privacidad, a libre expresión en Internet, obviamente sin estar dañando a alguien más o mandando comentarios indirectos, obviamente. Tenemos acceso a información y obviamente nuestra protección de datos personales, como son edades, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dónde vivimos, quiénes son nuestros familiares. Entonces, una protección de datos, de todos esos datos que que no sean visibles para todos, ¿ok? Para la niñez se basan en la Convención sobre los Derechos del Niño y normas ecuatorianas, que es la Constitución, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Eso sería. Como segundo punto, los derechos específicos, los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes, como lo habíamos comentado. Acceso a tecnologías e Internet de calidad, libertad de expresión e información adecuada obviamente para cada edad, protección contra daños de violencia y contenido inapropiado, protección de intimidad, de su intimidad y sus datos personales, y obviamente una educación digital para un uso seguro y responsable. El ejemplo, derecho a que sus fotos o datos no se publiquen sin el consentimiento de sus representantes. Pero esto estamos hablando más lo que son en los niños y niñas que son obviamente menores de edad. Porque si hablamos con personas em,
De mayor de edad, obviamente ya no se necesita o se requiere ese permiso para publicar, ¿verdad? De nuestros padres, ya que somos mayores de edad y nosotros somos dueños de esa privacidad y a quién sabemos darla también. Y eso tenemos que también cuidarla bastante, porque bueno, los más propensos a caer en esto de llegar a alguna que se liberen los datos personales o que haya algún tipo de violencia, siempre se basa más en los niños porque son más fáciles de manipular, tanto como adolescentes también. El marco legal que conlleva esto, la normativa que los respalda, primeramente vamos a empezar con la Constitución de la República, tanto el artículo 66, 76 y 83, que basan sobre los derechos a la protección y el desarrollo integral de la misma. La Ley Orgánica de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LOPINA, Ley Orgánica de Comunicación y normas internacionales de Convención sobre los Derechos de los Niños. Estos son en marco legal lo que nos ayudaría como que a sobrellevar algún tipo de caso de acoso o de violencia digital. Eh, Algunas recomendaciones que se puede dar en este tema es cómo promover derechos y cómo promover y proteger estos derechos. Primeramente, todo empezamos desde la familia. Para las familias, primeramente hay que aprender a saber acompañar, dialogar y establecer acuerdos de usos, obviamente, de las redes sociales cuando son menores de edad. En las escuelas también deberían incluir un plan de estudio donde le incluyan lo que es la educación digital, porque ahora, como hablamos desde el principio, lo que es el mundo digital y es parte de nuestra vida cotidiana, igual que las redes sociales. Y ahora que existe la inteligencia artificial, es mucho más que vamos conllevando a futuro y que debemos saber cómo utilizarlo y también cómo prevenir que nuestros datos queden expuestos. Para las niñas y niños, aprender a conocer sus derechos y a pedir ayuda apenas sientan el mínimo riesgo, ellos que sientan que están pasando por violencia o alguna amenaza, enseguida saber a pedir ayuda. Entonces eso tenemos que incaucar desde la casa, a nuestros más allegados que tengamos. Y obviamente para el Estado garantizar el acceso y las plataformas, obviamente. Vamos a tratar nuestro tema 2, que es la violencia digital, los tipos, los riesgos y las consecuencias jurídicas que conlleva cuando estamos realizando un tipo de violencia o acoso. ¿Qué es la violencia digital y cuáles son sus formas? Cualquier acción, como dijimos, que sea agresiva, acosadora o dañida, ejercida a través de medios digitales, tales como los principales que aquí voy a especificarles, el ciberacoso, el ciberbullying, el grooming, que es engaño de adultos hacia los menores, en el caso hasta ha habido secuestros, el setting no consensuado, que es la difusión de imágenes íntimas, que ya vamos a hablar este tema un poquito más adelante en nuestra infografía, porque el setting ha sido prácticamente el principal de absolutamente en su mayoría de conllevar al acoso eh, de los adolescentes, de los niños o hasta de personas adultas, obviamente. Pero esto no es tanto culpa de la persona que está confiando, sino de la persona a quien decidimos confiar y nos traicionó prácticamente. Pero para eso también existe un sinnúmero de leyes que nos van a proteger porque lo que está haciendo, y más si es un menor de edad, está prácticamente lo que es integrando pornografía infantil y eso es penado por la ley. Entonces, eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Así que también esa es un parte, esa es una acción agresiva, ¿ya? Las ciberetapas o la suplantación de identidad, que eso también hay bastantísimo, que hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, que suplantan sus identidades, o hasta parasitas, o sea, hay muchos aspectos que eso conllevan también. Y sobre todo la discriminación o algún discurso de odio en las redes sociales. Con todo lo que hablamos anteriormente, todos esos problemas, todos esos tipos de acosos conllevan riesgos y daños en la persona que se le está haciendo. Primeramente, emocionales,
provocan a las personas lo que es ansiedad, baja autoestima, miedo y depresión. Y hay mucha gente que hasta llega incluso a hacerse daño a sí mismos, ¿no? Que esos serían los daños físicos, que son que a casos extremos ya, que hay personas que hasta intentan suicidarse por el miedo, la depresión, porque les está provocando, y más que si es algún acoso o les están extorsionando por alguna foto del setting, algo íntimo que enviaron. Entonces, esa es una presión que a veces las personas piensan que no encuentran salida, eh, que no van a poder, que no van a recibir ayuda, que les van a a culpar a ellos mismos, que les van a hacerse sentir culpables, y creo que eso también deberíamos como que hablarlo tanto en lo que es educación, en clases, tanto que es educación por internet, donde sepan confiar en alguien y saber que siempre alguien le va a ayudar y que no es la culpa de ellos que difundan algunas cosas por confiar, ¿no? Y obviamente otro punto, un riesgo que conlleva son los riesgos sociales, que es el aislamiento, el daño a su reputación o hasta exclusión. Hay muchos casos también, en el caso que alguna persona haya publicado algo íntimo de él, empezaron a extorsionar, pero aún así sus fotos fueron llevadas, lo que es a visualización, y más que todo en internet es casi imposible, hay muchas cosas que no se pueden borrar porque hay personas que ya lo guardan, ya lo comparten, ya lo guardan en la nube y es un poquito complicado. Entonces eso también daña la reputación de la persona. Una pequeña frasecita que le puse aquí. En niñez, mayor vulnerabilidad porque están en formación y dependen de adultos. Aquí porque los niños son los que podrían ser más propensos a este tipo de violencias, pero también están los adolescentes. Y aquí es mucho en las personas adultas, hermanos mayores, de saber ir llevando todo esto y saber siempre tener en alguien en quien confiar para que los niños puedan abrirse y no llevar este problema aún más grande. Aquí voy a hablar un poquito de las consecuencias jurídicas que conllevan esto también, como si les comenté una que otra anteriormente. ¿Qué dice la ley primeramente? La violencia digital es un delito o una infracción en varias normas. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, tipifica delitos como acoso, difusión de imágenes y hasta amenazas. Ley Orgánica de Protección Integral de Adolescencia, la Ley Orgánica de Comunicación, y todo esto llevan a sanciones que podrían ser multas, en algunos casos prisión, inhabilitación y reparación, obviamente, de daños, porque como digo, le están haciendo un daño sentimental, psicológico a la persona, que a veces tienen que reparar esos daños pedacito por pedacito. Y creo que estaría muy bien como consecuencia jurídica que se hagan cargo de reparar todo ese daño que provocaron. ¿Qué podría recomendarles más que todo para no llegar a este tipo de violencias que son un poquito delicadas en nuestra vida? Que sería como preventivo y saber actuar en esa manera. Primeramente, configurar nuestras cuentas. Hay muchas cuentas que son públicas, obviamente, pero también saber hasta dónde limitar que pueda llegar eso, lo que tú quieres que los demás solo sepan, nada más, no algo íntimo de ti, no algo que sea tuyo. Entonces hay que aprender a configurar la privacidad de las redes sociales y las cuentas, que solo lo vean las personas que sean más cercanas a ti y tengan acceso a esa información y sabes que no te van a, más que todo, a traicionar o difundir algo negativo en tu vida. Por segundo, no compartir contraseñas ni datos personales con desconocidos, que es una norma muy, muy importante. Sobre todo si alguien ya está sufriendo o conoce algún caso, aprender a guardar las pruebas, no eliminar, sino al menos tomar una foto, guardar lo más posible para que con todas esas pruebas puedan denunciar a esa persona que les está acosando, a esa persona que les está extorsionando y que tenga lo que obviamente se merece por este tipo de delito. Siempre saber asistir a todos los canales de ayuda que se les queden más cercanos, como Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y centros de protección, pero todo depende desde dónde nazca la confianza.
que alguien, un niño, un adolescente, está pasando por esto, saber confiar en una persona mayor y esa persona saber también cómo actuar y no callarse. Nuestro siguiente tema va como la protección de los datos personales en Ecuador. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿qué dice? Como su objetivo principal es proteger los datos de todas las personas, especialmente en las personas más vulnerables que dijimos que son los niños, niñas y adolescentes. Los principios claves que son licitud, lealtad, proporcionalidad, finalidad y confidencialidad. Datos sensibles, información que requiere mayor protección, como salud, creencias, ubicación y las imágenes, que eso tenemos que aprender a proteger y a conllevar también. Derechos y recomendaciones que estas mismas piden, ¿no? O recomiendan es que conozcan sus derechos y sus buenas prácticas, obviamente. ¿Qué derechos te da la ley en esta de aquí? Acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre tus datos. Consentimiento. Nadie puede usar tus datos sin permiso de tus padres si eres menor de edad. Nuestras recomendaciones serían leer las políticas de privacidad antes de aceptar. Créanme que este tema es muy importante porque hasta yo como persona adulta hay veces en las que porque ya quiero descargarme esta aplicación o ya quiero tener acceso a esto, no leemos las políticas de privacidad y simplemente las aceptamos. Y eso está mal. Tenemos que aprender a leer toda la política para saber qué estamos aceptando. Puede que yo esté aceptando que tenga acceso a todas mis fotos y tengo alguna foto íntima, entonces va a tener acceso a todo eso y puede llegar a otra persona, puede llegar a esa aplicación y difundirse. Entonces es necesario leer siempre bien las políticas de privacidad antes de que las aceptemos. También, solo compartir la información necesaria, especialmente cuando estamos yendo a descargar algún aplicativo que sea como para juego, para ver películas. A veces piden bastante la aceptación de políticas. Entonces, esa información, solo compartir información necesaria, no profunda, ¿ok? Obviamente, denunciar el mal uso ante la autoridad de los datos personales en el caso que éstas sean abusadas. Bueno, estamos por acabar ya esta pequeña presentación. Como conclusión de estos tres temas que se los he dado, el mundo digital ofrece muchas oportunidades a todos mismos, pero requiere conocer y ejercer nuestros derechos. La violencia digital es un problema grave, pero prevenible y castigado también por la ley, y hay que saber muy bien a quién confiar. La protección de datos es un derecho fundamental que la ley ecuatoriana defiende. Una pequeña frasecita que es un entorno seguro es responsabilidad de todos, que empezaría desde las familias, escuelas, Estado y usuarios. Es responsabilidad de todos. Nuestra protección está en nosotros y también si son niños y adolescentes, saber mucho cómo cuidar esa privacidad y como más nosotros, si algunos están aquí como hermanos mayores, saber mucho proteger a ellos mismos, porque nadie nace aprendiendo, nadie nace cómo se tienen que usar todo esto de las redes sociales y más que cada año está actualizándose y sale más y más que aprender, que a veces es un poquito complejo. Y saber eso y más que un niño es mucho más inteligente, se abre más, aprende más rápido. Entonces, eso, aprender a saber que no, que aprender a leer todo perfectamente para que no sean abusados de confianza, que a futuro no tengan problemas más que todo y no sean difundidos, y que no se dañe esa reputación tan bonita que están apenas iniciando. Bueno, chicos, eso ha sido lo que es por mi presentación de mi parte de, de lo que es esto de la violencia digital. Estoy muy agradecida con todos, obviamente. Y ahora a continuación les voy a dar una pequeña infografía. Después vamos a seguir, o sea, respondiendo si tienen alguna preguntita o algo por el estilo. Pero ahorita vamos a continuar con la infografía y terminamos ya. No nos lleva más tiempo. Aquí les voy a hablar un tema que les estuve hablando anteriormente, que es del setting.
Debemos saber del setting, más o menos ya les dije un poquito, saber qué obra es su significado, los riesgos y la protección de los mismos. Aquí les voy a dar un pequeño. ¿Qué es el setting? Hmm, Es el envío, recepción o intercambio que dijimos, pero de mensajes, fotos, audios, videos que tengan contenido sexual o erótico a través de dispositivos tecnológicos o plataformas digitales como son las redes sociales, los correos electrónicos, las aplicaciones de mensajería. Y, y ahí llegan todas las redes sociales, obviamente. Esto de aquí, el setting, nace de lo que es el término unión de dos palabras inglesas. Sex, que es sexo, y texting, que es mensajería. Que estamos hablando de, obviamente, de enviar contenido íntimo a alguien que confiamos, ¿no? Y eso está muy mal. Permítanme, por favor. Ya. Vamos a hablar un poquito de contexto de esto. Ay, discúlpenme, me pasé la siguiente tipografía. Bueno, contexto y datos clave, obviamente. El contexto. Práctica frecuente entre, bueno, esto se practica más entre adolescentes, jóvenes, más en la adolescencia, sinceramente, que es el uso masivo del celular, las redes sociales, y también en muy pocos casos son en personas adultas, que obviamente es consensuado, ¿no? Pero a veces se vuelve muy problemático porque algunas veces de estos son amenazas. Hay personas que lo difunden y luego van como amenazas como para extorsionar, empezar a acosar, si no me das esto, yo los voy a publicar, si no me das esto, le voy a mandar a tal persona, si no me das esto. Entonces, mejor es evitarnos todo eso y no mandar nada, literal. No mandar nada porque esto les afecta mucho lo que es en su vida adulta y como hablamos anteriormente también influye mucho influye mucho en nuestra vida diaria y empezar a dañar hasta nuestra reputación. Y más que somos personas adultas, que la gente nos conoce porque adultos vamos a ser toda la vida, pero niños siempre crecemos para llegar a ser una persona adulta, ¿no? Entonces, hay que saber cuidar mucho esto. El cético lleva riesgos graves para la privacidad, reputación y seguridad personal que les estaba diciendo, especialmente cuando una persona que creó el contenido pierde el control sobre él, que puede ser una foto, un video o algo de ello. UNESCO en el 2023, el entorno digital ha aumentado la exposición en niños, niñas y adolescentes a riesgos relacionados con el intercambio de contenido íntimo. Eh, Aquí más que todo es cuando, como les comenté, en el caso que sean menores de edad y sus fotos sean difundidas, esto es ya pornografía infantil. Entonces es preferible no pedir este tipo de fotos y tampoco mandar este tipo de fotos, porque es un poquito delicado. Bueno, un marco legal básico que les voy a decir. Entre adultos, si es consensuado, no es delito. Difundir imágenes íntimas sin permisos viola el derecho de intimidad y protección de datos. En Ecuador se regula la Constitución 2008 y el Código Orgánico Integral Penal COIP, especialmente si hay violencia digital o amenazas. Como les comenté, en personas adultas es un poquito más complejo acerca de esto, pero aún así existen leyes que protegen las mismas. En una persona adulta ya es más consensuado, así que no hay mucho que decir, más que todo que la otra persona violó tal vez el derecho y publicó sus fotos, ¿no? Entonces, preferible en personas adultas no hacerlo, pero tampoco estoy diciendo que los adolescentes lo hagan. Preferible evitar todo ese mal trago y tratar de tener una muy buena reputación. Bueno, principales riesgos y consecuencias que son, como hablamos anteriormente, las jurídicas y las psicosociales. Esto hay que tener mucho cuidado.
Porque las consecuencias jurídicas es la vulneración de los derechos fundamentales, que es intimidad, honor y protección de datos. Delitos graves involucran a menores de edad, almacenar o difundir su contenido íntimo se considera pornografía infantil, como les estaba diciendo, que eso sí es sancionado por el Código. Infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el 2021 que exige consentimiento y confidencialidad. Aquí, esos son los problemas jurídicos. En menores de edad, esto va a términos penales, entonces es preferible evitarnos todo este mal trago, ¿ya? Consecuencias psicosociales. Esto es un poquito más grave porque al momento que la persona empieza a hacer daño a la misma, eh, primeramente tiene la pérdida total de su privacidad. Su reputación digital va a quedar totalmente dañada de forma permanente. Puede existir a futuro lo que es el ciberacoso, sextorsión y hasta aislamiento social. Va a tener un impacto emocional donde algunas personas van a tener ansiedad, depresión, baja autoestima, humillación e incluso van a tener ideas suicidas, que esto es un poquito delicado. A veces hay personas que no miden esos actos, hay personas que no les importa cómo se estén sintiendo los demás, así que es preferible evitarnos todo este mal trago, ¿entienden? Eh, la exposición pública de contenido íntimo afecta gravemente el bienestar emocional en los jóvenes, en efecto duraderos en el desarrollo y sus relaciones. Hay que tener mucho cuidado en esto, muchachos, porque es un poquito delicado todo lo que pasa cuando estas fotos o son difundidas más que todo. Aquí les dejo una pequeña reflexión, digamos así, con un riesgo adicional. La información de Internet, como les dije, nunca se elimina por completo. Permanece en redes y servidores, aumentando la posible revictimización. En el caso que a veces ya piensen que se borró todo, que ya no va a existir más, pero siempre hay algo por ahí que alguien lo guardó, estuvo en la nube o algo pasó, que puede llegar a difundirse nuevamente y tu tranquilidad que te costó tanto conseguir nuevamente vuelva, yo no le veo tan factible. Em, En nuestra segunda parte de nuestra infografía vamos a hablar un poquito de prevención y protección de los datos de estos mismos, del setting. Medidas claves para protegernos. Tenemos que aprender a saber usar primeramente las redes sociales y saber en quién confiar. Evitar compartir contenido íntimo a cualquier plataforma digital, a cualquier redes sociales. Es total. Evitar compartir esto para evitarnos todos los problemas a futuro. Configurar, como quedamos, al máximo la privacidad en tus redes sociales para que solo las personas que son tus familiares, tus amigos, lleguen a ese tipo de información. Que no llegue cualquier persona, algún extraño que vea tu información, vea tus fotos, vea tus familiares y enseguida te piense acosar y es más, ya sepan hasta dónde vives. Y eso es un poquito delicado. No guardar imágenes sensibles en tu celular o en la nube sin protección segura. Saber muy bien guardar todo ese tipo de fotos en el caso que sean un poquito reveladoras. Usar contraseñas fuertes y activa la autentificación en 2 pasos para que sea un poco más difícil poder ingresar a tus datos personales. Y obviamente esto sería más lo que es educativo, a participar en campañas contra la violencia digital y con el respeto a la intimidad. Hay muchos que no valoran esto y hay que aprender a conllevarlo más que todo. Para niños, niñas y adolescentes, la prevención requiere el trabajo conjunto de familias, escuelas, autoridades con educación digital y acompañamiento responsable. Aprender sobre la ciudadanía digital reduce riesgos y protege los derechos de la niñez en línea. ¿Qué dice la normativa ecuatoriana? La Constitución en Ecuador en el 2008 reconoce el derecho a la privacidad y protección de datos. Ley Orgánica de Protección de Datos 2021 establece que toda información personal debe usarse con consentimiento, legalidad y seguridad. Un mensaje central, chicos. La prevención no es prohibir la tecnología. O la prevención no es prohibir la tecnología. La prevención es saber usarla con ética, responsabilidad
y respeto por los derechos propios y ajenos. Hay que aprender mucho, tanto respetar todo eso, tanto respetarnos nosotros como respetar a los demás. Eso, chicos, es un poquito del tema que yo les quería hablar, que es mi proyecto. Espero, pues, que todo les haya gustado y también que nos ponga un poquito de conciencia, que debemos aprender a manejar este tipo de violencias. Sobre todo, evitarlo. Si conocemos a alguien, ayudarlo a que dé el primer paso si está sufriendo algún tipo de acoso. Y si no, tratar de hablarlo con tus amigos, hablar con más personas de que debe de existir tu protección de datos, saber no exponer tu privacidad, en el cual se te puede arruinar muchos planes. Eso, chicos, de mi parte, muchas gracias realmente. Espero les haya gustado. Ahorita sí estoy pendiente de cualquier pregunta que ustedes tengan en consideración.